Mi esposa se puso en forma y dijo que podía conseguir algo mejor que yo, así que me pidió el divorcio, pero ahora está arrepentida. Hola a todos, llámenme Dave, tengo 34 años y trabajo como gerente de almacén en Columbus. No tenía una vida lujosa, pero sí estable, un buen empleo, una casa cómoda y un matrimonio con Carla. Llevábamos 5 años juntos, 3 de casados, y creía que todo iba bien. No éramos la pareja romántica de las películas, pero funcionábamos. Pagábamos las cuentas, teníamos nuestras citas ocasionales y discutíamos de vez en cuando, lo normal en cualquier matrimonio. O al menos eso pensaba, pues mi vida dio un giro caótico hace poco. Hace 6 meses, Carla decidió meterse de lleno en el mundo del fitness. Surgió de la nada, pero la apoyé. Se inscribió en un gimnasio de lujo en el centro que parecía más un spa que un lugar para entrenar. Se consiguió un entrenador personal, supe que se llamaba Justin, y de repente comenzó a hablar sobre dietas, macros y planes de desintoxicación. No me molestó, al contrario, la animé. Todos merecen sentirse bien consigo mismos, además pensé que sería solo una fase, como cuando le dio por tejer o leer cartas del tarot. Al principio, incluso la ayudé. Me hice cargo de más tareas en casa, lavar los platos, la ropa, hacer las compras, todo para que tuviera más tiempo para enfocarse en sus entrenamientos. Pensé que era una forma de demostrarle que me importaba. Pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar, y no para bien. Mientras más peso perdía, más grande se volvía su ego. Se obsesionó con su reflejo, pasaba horas frente al espejo ajustando su ropa de gimnasio o buscando la foto perfecta para Instagram. No lo hacía solo por ella, quería que la vieran. Un viernes por la noche, intenté recuperar un poco de lo que éramos antes y le propuse ver una película juntos, pero ella se burló de la idea. Dijo que no tenía tiempo para perderlo sentada, que tenía metas que cumplir. No estaba entrenando para un maratón ni escalando el Everest, solo levantaba pesas y bebía batidos verdes. Pero lo dejé pasar, tal vez yo era el que estaba exagerando. Hasta que llegó esa mañana. Todo empezó como cualquier otro día. Me levanté medio dormido, con una taza de café en la mano, preparándome para ir al trabajo. Carla, con su ropa de entrenamiento, bebía su batido de suplementos y espinaca mientras revisaba el celular como si su vida dependiera de ello. Sin previo aviso, dijo que merecía más en la vida. Yo levanté la mirada, aún somnoliento, sin entender del todo a qué se refería mi esposa con lo que acababa de decir. Ella bajó su vaso y me miró con seriedad antes de soltar que nuestro matrimonio la estaba frenando, que iba a pedir el divorcio. Pensé que era una broma. Incluso me reí, esperando que ella también lo hiciera. Pero su expresión no cambió. Ella me miraba con la misma frialdad con la que uno mira un objeto viejo que ya no necesita. Dijo que había superado esto, como si yo fuera un mueble viejo al que era hora de desechar, y que nunca lo entendería. Me quedé ahí, en shock. La mujer con la que había compartido años de mi vida acababa de soltarme este tema del divorcio como si nada. Intenté procesar sus palabras, pero lo único que sentí fue una mezcla de sorpresa y rabia acumulándose en mi pecho. Yo solo me preguntaba, ¿decía que había superado esto? ¿Superado qué? Ella simplemente suspiró como si estuviera hablando con un niño que hacía demasiadas preguntas. Dijo que había estado trabajando en sí misma, esforzándose por ser la mejor versión de quien podía ser, y que, francamente, esta vida ya no coincidía con su potencial. Quería más que esta casa, esta rutina, en suma más que mi compañía, más que nuestro matrimonio. Sus palabras me golpearon de lleno. Ni siquiera intentó endulzar la situación. En sus ojos, yo era parte del problema. La vida que habíamos construido juntos ya no era suficiente para ella. Tomó su bolso del gimnasio y salió por la puerta sin siquiera despedirse. Me quedé ahí, mirando el vaso a medio terminar de su batido verde, preguntándome qué demonios acababa de pasar. Ese día en el trabajo fue un borrón. Cumplí con mis tareas, pero mi mente estaba atrapada en Carla. Y solo pensaba, ¿esto era real? ¿De verdad me estaba dejando? Habíamos discutido antes, claro, pero divorciarnos. Se sentía tan repentino, tan calculado. Y la forma en que lo dijo, como si hubiera ensayado ese discurso durante semanas, dejaba claro que su decisión ya estaba tomada. En los días siguientes, las grietas en nuestro matrimonio se hicieron más evidentes. Apenas me hablaba, salvo para discutir cómo dividir la casa o coordinar la mediación. Empezó a quedarse fuera hasta tarde, diciendo que estaba en el gimnasio o con amigos. Su teléfono se convirtió en una extensión de su mano, y su Instagram explotó con selfies y frases como nuevo capítulo, ¿quién es esta? O viviendo mi mejor vida. Cada publicación era un golpe para mí, una prueba de que ella ya había seguido adelante, al menos en su mente, aunque los papeles aún no estuvieran firmados.
Una noche, mientras revisaba mis redes sociales, noté que había eliminado todas nuestras fotos. Las imágenes de nuestra boda, los aniversarios, todo había desaparecido. Era como si me hubiera borrado por completo de su vida. Mientras tanto, sus nuevas publicaciones acumulaban cientos de me gusta y comentarios de gente animándola. Decían que estaba radiante, que era una inspiración. Me revolvió el estómago. Ninguno de ellos conocía a la verdadera Carla ni lo que me estaba haciendo pasar. Otra noche, mientras me preparaba para ir a trabajar, la escuché hablar por teléfono en la cocina. Usaba ese tono dulce y falso que siempre ponía cuando quería algo. Dijo que por fin se sentía libre, que ahora hacía lo que realmente la hacía feliz. Hizo una pausa y luego soltó una risa ligera, dijo que yo ni siquiera lo entendía, que seguía atrapado en el pasado. Fue en ese momento que lo comprendí todo. Carla no solo me estaba dejando. Se estaba reinventando y yo era el ancla que ella necesitaba soltar. Pero si pensaba que simplemente iba a aceptar todo sin más, ella estaba muy equivocada. Creyó que podía pisotearme y quedarse con todo sin que yo pusiera resistencia. Estaba por llevarse una gran sorpresa. Esto solo estaba comenzando. Si Carla quería una pelea, la tendría. Pero la cosa se puso peor. Una tarde, mientras almorzaba en un café cerca del trabajo, estaba revisando el celular cuando escuché a dos tipos en la mesa de al lado. Hablaban sobre una chica fitness que habían encontrado en línea. No les presté atención hasta que uno mencionó su nombre, Carla. El estómago se me hundió. Esos tipos se reían y comentaban que ella estaba promocionando contenido exclusivo. Al principio, pensé que no podía ser ella. Pero entonces uno sacó su celular y mostró su Instagram. Era ella. Mi Carla. Siguieron hablando de cómo había comenzado a insinuar la creación de una cuenta en OnlyFans, colocando enlaces en su biografía con frases como para los entrenamientos reales. Sentí que la sangre me hervía. Esto no era solo una fase fitness. Estaba usando su recién descubierta libertad para convertirse en un objeto de deseo a cambio de dinero. Cuando llegué a casa, la confronté. Ella estaba sentada en el sofá, con el teléfono en la mano, como si nada pasara. Le pregunté qué era eso de OnlyFans que estaba escuchando sobre ella. Sin inmutarse, levantó la mirada y respondió con frialdad que era su cuerpo, su decisión y que ya no era asunto mío. No podía creer el descaro de Carla. ¿Cómo que no era asunto mío? Seguíamos casados, y ella estaba vendiéndose en internet mientras yo intentaba mantener nuestras vidas en orden. Después de decirle eso, ella rodó los ojos como si fuera un fósil anticuado que simplemente no entendía. Dijo que no se estaba vendiendo, que era creación de contenido, que mucha gente lo hacía. Además, agregó con frialdad, ya no era como si yo estuviera pagando sus cuentas. En ese momento, lo entendí todo. Carla no solo quería un divorcio, quería una vida completamente nueva. Una en la que ella era la estrella, la protagonista absoluta, y yo apenas un personaje secundario que ya no tenía cabida en su historia. No estaba avergonzada ni arrepentida, al contrario, estaba orgullosa, como si finalmente hubiera encontrado su verdadera vocación siendo un espectáculo en Internet. Las semanas siguientes fueron un desfile de excesos. Empezó a vestirse como si estuviera audicionando para un reality show. Vestidos ajustados, tacones imposibles, maquillaje tan grueso que parecía escarcha. Cada vez que salía de la casa, parecía que iba a un evento de alfombra roja, no al supermercado. Y los textos que acompañaban sus fotos eran aún peores. Ponía frases como viviendo mi verdad, nunca más me detendré, y el que casi me hace estrellar el teléfono contra la pared, ella ya no es una esposa, es una fuerza de la naturaleza. Mientras Carla jugaba a ser celebridad, yo tenía que lidiar con las consecuencias. Abogados, papeleo, trámites interminables. Pero Carla no era tan intocable como creía. Mi abogado, Steve, un verdadero genio, empezó a investigar. Y lo que encontró fue oro puro. Resulta que había otro hombre en la historia. Un cazafortunas, pero con membresía de gimnasio. Y creo que ya puedes imaginar de quién hablo. Las cosas están a punto de ponerse interesantes, escribiré un nuevo post si todo va bien. Actualización 1. Aquí estamos de nuevo. Soy Dave, su futuro exmarido favorito, con un asiento en primera fila para el desastre en el que se ha convertido la transformación de Carla. Si has seguido la historia, sabes que mi esposa decidió que esta vida ya no era suficiente para ella, me dejó sin más, y ahora anda por ahí actuando como si fuera una celebridad del fitness. Pero hablemos del tipo que ha estado alimentando todo este circo. Justin. Sí, su entrenador personal. Muy original, ¿verdad? Desde el momento en que escuché su nombre, supe que esto no era solo una relación profesional.
Justin era el tipo de hombre que esperarías ver en un programa de citas barato. Bronceado artificial, músculos marcados y la profundidad emocional de un charco. Todo sonrisas, poses y frases ensayadas, como salido de una comedia romántica de mala calidad. Carla ni siquiera intentó disimular. Un día entró a la casa después de su entrenamiento prácticamente irradiando felicidad. Dijo, sin siquiera mirarme, que Justin le había dicho que estaba más fuerte que nunca. Claro, Carla, seguro que Justin también te dijo que nunca había entrenado a alguien como tú, porque ese es su guión. Semanas después, dejó de fingir que solo era su entrenador. Empezó a mencionar su nombre en conversaciones casuales. Que Justin la llevaría a un nuevo restaurante vegano, que Justin le recomendó una proteína en polvo que le había cambiado la vida. Y yo, parado ahí, pensando, ¿parezco alguien a quien le importe? Pero Carla no solo mencionaba su nombre. Lo exhibía como si fuera su trofeo. Los rumores se esparcieron rápido. Amigos comenzaron a escribirme contándome que los habían visto juntos por toda la ciudad. Caminaban de la mano, reían, actuaban como si fueran la pareja del año en Instagram. Carla ni siquiera se molestó en ocultarlo. Una noche llegó a casa, y con total descaro, me dijo que ella y Justin estaban saliendo y que era hora de que yo lo aceptara. Oh, lo acepté, claro. Acepté que mi esposa se había convertido en una caricatura de sí misma. Que ya me había divorciado de ella mentalmente mucho antes de que se firmaran los papeles. Así que, ¿qué importaba si ahora tenía una aventura pública? Pero lo que más me enfurecía no era Carla. Era Justin. Mientras más investigábamos sobre él, más hervía mi sangre. No era solo un típico entrenador de gimnasio. Este tipo tenía un historial. Steve, mi abogado, quien a estas alturas merecía una maldita medalla, descubrió que Justin había hecho esto antes. No una, sino 2 veces. Tenía un patrón, encontraba a una mujer casada, la llenaba de cumplidos y validación, y la convencía de que dejara a su esposo. Luego, cuando el caos terminaba y el dinero dejaba de fluir, desaparecía sin dejar rastro. Justin no era un entrenador. Era un rompehogares profesional. No era amor, era un negocio. Hacía que estas mujeres se sintieran invencibles, las montaba en una ola de autoestima inflada y las usaba hasta que ya no le servían. Y Carla, bueno, ella era la víctima perfecta. Necesitaba atención y validación como un pez necesita agua. Justin la tenía comiendo de su mano. Lo peor de todo era la satisfacción que reflejaba. Como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Me enteré por conocidos en común que Justin ya estaba hablando de sus grandes planes. Al parecer, le dijo a alguien, cuando finalice el divorcio, Carla y yo vamos a construir un imperio. ¿Yo pensaba lleno de ira y frustración un imperio? Amigo, no eres un magnate de la tecnología, pero claro, sueña en grande. Justin no solo contaba con el dinero de Carla, también contaba con el mío. Carla exigía la mitad de mis ahorros, manutención conyugal e incluso intentaba quedarse con la casa. Creía que podía entrar a la corte, hacerse la víctima y salir con un boleto dorado para su nueva vida con Justin. Lo que no sabía era que mi abogado tenía pruebas y que yo no pensaba rendirme tan fácilmente. Déjame pintar una imagen de cómo se veían Carla y Justin juntos. Imagina a un tipo que solo usa camisetas sin mangas al lado de una mujer que de la nada cree que es una Kardashian. Publicaban fotos por todas partes, posando frente a autos lujosos, que no eran suyos, y etiquetándose en restaurantes caros. Apuesto a que Carla pagaba la cuenta. Era como si estuvieran gritando, mírennos, estamos ganando, pero para cualquiera con 2 dedos de frente, estaba claro que estaban presumiendo de más. Su relación no tardó en mostrar grietas. Justin, con su personalidad exagerada, empezó a chocar con el creciente complejo de diva de Carla. Una noche la escuché en la cocina discutiendo por teléfono y ella dijo: no me importa lo que hayan dicho tus ex sobre ti, Justin. Estás conmigo ahora y merezco algo mejor que tu equipaje emocional. No escuché el resto, pero fue suficiente para darme cuenta de que su pequeña fantasía no era tan perfecta como querían hacer creer. Por más que me molestara, había algo extrañamente satisfactorio en ver a Carla apostar todo por Justin. Ella creía que él era su pase a una mejor vida, pero era solo cuestión de tiempo antes de que su castillo de naipes se viniera abajo. Y mi abogado y yo nos asegurábamos de que así fuera. Después de la mediación, Carla perdió confianza. Entró a la sala creyéndose una diva y salió con cara de haber visto un fantasma. Fue hermoso. Justin, su fiel animador, ni siquiera intentó consolarla. Solo caminaba detrás de ella, distraído con su teléfono. Esa fue mi primera pista de que su imperio no era tan sólido como querían hacer creer. Pero retrocedamos un poco.
La mediación no solo fue un golpe para Carla, fue un desastre. Pensó que entraría, soltaría unas lágrimas y saldría con la casa, la mitad de mis ahorros y una pensión. Su abogado intentó pintarla como la esposa abnegada que sacrificó todo por mis mediocres sueños. Sí, porque según ellos, trabajar como un condenado en un almacén durante años era un sueño mediocre. Pero Steve, mi abogado, estaba preparado. Llevó hojas de cálculo, capturas de pantalla y hasta estados de cuenta. Demostró que Carla llevaba meses quemando dinero de nuestra cuenta conjunta antes de pedir el divorcio. Hablamos de días de spa de lujo, ropa de diseñador y cenas de un valor mínimo de $200, mientras yo comía sobras preguntándome qué había salido mal. Y luego vino lo mejor, los esqueletos de Justin. Sus antiguas aventuras, su patrón de engatusar mujeres casadas y desaparecer cuando el dinero dejaba de fluir. La cereza del pastel fue un mensaje de una ex de Justin advirtiéndole a Carla que tuviera cuidado. Por supuesto, Carla no le creyó. Pensó que ella era diferente. Pero cuando miré a Justin, su sonrisa desapareció. Se veía incómodo, como si supiera que su pequeña estafa se estaba desmoronando en tiempo real. Carla intentó defenderlo, diciendo que Justin ya no era así, pero las pruebas eran contundentes. El juez no compró su historia. Al final de la sesión, quedó claro que Carla no saldría con la fortuna que esperaba. Y Justin, bueno, parecía que ya estaba planeando su salida. Después de la mediación, Carla empezó a comportarse raro. Ya no tenía esa actitud altanera. Seguía publicando sus frases motivacionales en Instagram, pero se notaba la desesperación. En lugar de viviendo mi mejor vida, ahora eran cosas como el crecimiento no siempre es fácil, pero vale la pena. Sí, claro, Carla, sigue creyéndotelo. Justin, por su parte, comenzó a mostrar su verdadera cara. Seguía con ella, pero ya no era tan presente como Carla quería hacer creer. Empezó a desaparecer de sus fotos, ya no había cenas ostentosas ni fotos de pareja en el gimnasio. Se rumoraba que andaba coqueteando con otra clienta, una mujer más joven y aparentemente, sin el equipaje de Carla. Una noche, Carla llegó tarde a casa. En ese momento, yo todavía vivía con ella porque, legalmente, no podía echarla. Entró tambaleándose, con cara de estar completamente agotada. No dije nada, solo me quedé en el sofá mirándola. Tiró su bolso de diseñador sobre el mostrador y suspiró dramáticamente, como esperando que le preguntara qué pasaba. Pero yo no iba a caer en ese juego. Simplemente me fui a mi habitación. A la mañana siguiente, Carla intentó actuar como si todo estuviera bien. Caminaba por la cocina preparando uno de sus batidos de suplementos, pero su actitud arrogante había desaparecido. Justin ha estado ocupado con sus clientas, dijo de la nada. No respondí. Sabía que quería que le preguntara por él, pero no iba a darle el gusto. Una semana después empezó el verdadero drama. Me llamó Steve. Al parecer, Carla había presentado unos documentos de última hora intentando reclamar más bienes. Quería una compensación emocional por el estrés que le había causado durante el matrimonio. Sí, leíste bien. Carla creía que podía sacarme más dinero culpándome por su crisis de mediana edad. No podía creer el descaro. Pero Steve, siendo el genio que es, ya estaba preparado para esta ridiculez. Presentó una contrademanda demostrando cómo Carla había vaciado nuestras cuentas y manipulado la situación a su favor. Incluso usó sus publicaciones de Instagram como evidencia. Solo los pies de foto ya eran oro puro, prueba de que no era una víctima estresada, sino una diva egocéntrica viviendo su mejor vida a mi costa. Para este punto, Justin había desaparecido oficialmente. Dejó de aparecer en sus sesiones de entrenamiento, dejó de contestarle las llamadas e incluso la bloqueó en Instagram. Sí, bloqueó a Carla. Ella estaba perdiendo la cabeza. Se la pasaba caminando de un lado a otro, llamándolo una y otra vez. Carla le dejaba mensajes de voz diciendo, Justin, llámame de vuelta, tenemos que hablar. Sonaba desesperada. Y, honestamente, fue muy satisfactorio. Eventualmente, una de sus amigas soltó la bomba, Justin se había ido con otra clienta. Una mujer más joven, más llamativa, y lo más importante, sin un divorcio desastroso encima. Carla estaba destrozada. Intentó disimularlo publicando frases crípticas como, a veces la gente no es lo que parece y no puedes construir un imperio con alguien que solo juega. Pero todos sabían lo que había pasado. Su hombre perfecto la abandonó en cuanto las cosas se pusieron difíciles. Fue entonces cuando su sentido de superioridad realmente empezó a derrumbarse. Dejó de ir al gimnasio, sus atuendos glamorosos fueron reemplazados por sudaderas y moños desordenados. Incluso dejó de publicar en Instagram por un tiempo, lo cual, siendo ella, era sorprendente.
Era como si toda su identidad estuviera ligada a Justin y a la fantasía de su nueva vida, y sin él, no supiera qué hacer. Una noche intentó hablar conmigo. Dave me dijo, parada en la puerta de la sala. Creo que necesitamos reevaluar todo esto. Este divorcio ha sido difícil para los dos. La miré, esperando el chiste. Solo pregunté a qué te refieres, ¿Carla? Ella suspiró dramáticamente, como si fuera la víctima en esta historia. Y me respondió, creo que tal vez nos apresuramos con todo esto. Quiero decir, tuvimos buenos momentos, ¿no? Casi me reí. Le recordé a Carla que ella había pedido el divorcio y que nuestro matrimonio la estaba frenando, y ahora que Justin se fue piensa que se puede solucionar todo. Intentó jugar la carta de la lástima, hablándome de lo sola que se sentía y de cuánto había sacrificado por nuestro matrimonio. Pero yo no me lo tragaba. Carla, le dije, cortándola en seco, hiciste tu cama, ahora acuéstate en ella. Su pequeño mundo de fantasía se estaba desmoronando, y yo ni siquiera tuve que hacer nada. El karma se encargó de todo. Eso es todo por ahora, Edith. Los actualizaré después de la decisión final del tribunal. Y créanme, no se lo querrán perder. Actualización 2. Hey Reddit, aquí Dave de nuevo. Si han seguido esta historia hasta aquí, prepárense porque esto es el golpe final de todo este desastre. Si recuerdan, mi exesposa Carla pensó que podía entrar a la corte, quedarse con todo y empezar su nueva vida con Justin, su entrenador personal. Pero el karma llegó y ahora estamos en la recta final. Déjenme contarles cómo se desarrolló el drama en la sala del tribunal y por qué probablemente Carla desearía nunca haber puesto un pie ahí. El día de la audiencia finalmente llegó. Carla entró, pero no con su típica actitud de diva. Nada de blazer de diseñador, nada de sonrisa arrogante. Solo ella y su abogado, con la misma confianza que un par de niños entrando a detención. Debía saber que las cosas no iban a salir a su favor. Se sentía en el ambiente, y honestamente, disfruté cada segundo. Del otro lado estaba yo, con Steve, mi abogado. Llegó con un expediente tan grueso que podía usarse como tope de puerta. Para este punto, yo ya no estaba nervioso. No tenía nada que perder. Carla había lanzado todos los golpes que tenía y yo seguía de pie. Hoy no se trataba solo de sobrevivir a esto, sino de ganar. El abogado de Carla comenzó presentando su demanda por compensación emocional, argumentando que ella había sido una esposa sufrida y desgastada emocionalmente por mi falta de apoyo en su crecimiento personal. Según ellos, mi negativa a respaldar su viaje de acondicionamiento físico, que en realidad era su aventura con Justin, era una forma de negligencia. Steve, mi abogado, dejó que hablaran, permitiéndoles cavar su propia tumba. Luego llegó nuestro turno. Steve comenzó desmontando su argumento de manera sistemática. Presentó pruebas de que yo no solo había apoyado a Carla, sino que había hecho mucho más de lo necesario durante su supuesto viaje de acondicionamiento físico. Mostró evidencia de que me hice cargo de las tareas del hogar, ajusté mi horario de trabajo e incluso la animé a perseguir sus objetivos. Leyó en voz alta mensajes de texto en los que le ofrecía prepararle comidas saludables, apoyaba sus sesiones en el gimnasio e incluso sugería que asistiéramos juntos a clases de acondicionamiento físico para fortalecer nuestra relación. Entonces Steve soltó la bomba. La demanda de Carla no solo carecía de fundamento, sino que era un intento descarado de encubrir su propia negligencia emocional. Presentó correos electrónicos y mensajes en los que Carla se burlaba abiertamente de mí con sus amigas, llamándome aburrido y un estorbo. Incluso tenía capturas de pantalla en las que se jactaba de Justin y me llamaba su plan de respaldo. Pero el golpe definitivo llegó cuando Steve abordó el aspecto financiero de la demanda. Presentó extractos bancarios que demostraban cómo Carla había desviado miles de dólares de nuestra cuenta conjunta para financiar su lujoso estilo de vida. El abogado de Carla intentó contraatacar, pero Steve aún no había terminado. Mostró la pieza de evidencia definitiva, una entrada de diario de Carla que había sido obtenida por citación judicial. En ella, Carla había escrito sobre su plan maestro para dejarme, sacar todo lo posible de este matrimonio y usar el dinero del acuerdo para financiar su nueva vida con Justin. El rostro del juez al leer eso era de total incredulidad. La sala quedó en completo silencio mientras pasaba las páginas del documento, su expresión cada vez más severa. Carla estaba sentada junto a su abogado, visiblemente tensa, con sus uñas perfectamente arregladas tamborileando nerviosamente sobre la mesa. La confianza que había mostrado con tanta arrogancia en la mediación se había desvanecido en el aire. Frente a ella, yo estaba sentado junto a Steve, sintiendo una mezcla de anticipación y satisfacción. Este era el momento en que toda la historia que Carla había construido se derrumbaría. El juez comenzó abordando la demanda de compensación emocional de Carla, señalando que carecía de pruebas sustanciales.
Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran, antes de continuar explicando que, si bien el sufrimiento emocional es una consideración válida en algunos casos, la Corte requiere pruebas claras y demostrables. Sus afirmaciones se basaban en sentimientos subjetivos, no en hechos. Luego se dirigió a los argumentos de Steve, repasando los mensajes de texto, los estados de cuenta bancarios y las publicaciones de Instagram que presentaban una imagen completamente diferente a la que Carla y su abogado habían intentado vender. Finalmente, el juez se dirigió a mí y afirmó que había demostrado un patrón claro y consistente de apoyo a mi esposa durante el matrimonio. Las pruebas no indicaban negligencia emocional, de hecho, sugerían lo contrario. No solo había cumplido con mis responsabilidades, sino que había hecho todo lo posible para acomodarme a sus necesidades y aspiraciones. El abogado de Carla intentó objetar, alegando que la evidencia había sido sacada de contexto, pero el juez lo interrumpió con un simple gesto de la mano. Luego, pasó al aspecto financiero del caso. Revisó meticulosamente las pruebas presentadas por Steve, y con tono cada vez más frío, le dijo a Carla que había retirado más de $23.000 de nuestras cuentas conjuntas en el periodo previo a la solicitud de divorcio. Esos fondos no se usaron para gastos del hogar ni para necesidades compartidas, sino en artículos de lujo, cenas en restaurantes exclusivos y caprichos personales. Su comportamiento era irresponsable y una violación directa de sus obligaciones financieras dentro del matrimonio. Carla se retorció en su asiento, con el rostro enrojecido. Su abogado intentó minimizar el gasto, alegando que era parte de su mecanismo de afrontamiento durante una época difícil. El juez no se dejó impresionar y respondió con firmeza que los mecanismos de afrontamiento no justificaban la imprudencia financiera. Luego llegó el tema de la casa. Carla había argumentado con seguridad que tenía derecho a la mitad de la propiedad, asegurando que, aunque no había contribuido económicamente, sí lo había hecho emocionalmente en su mantenimiento. Steve estaba preparado para eso. Presentó registros que demostraban que yo había pagado la hipoteca en su totalidad, mantenido la propiedad y financiado renovaciones, mientras que Carla no había aportado absolutamente nada. El juez fue directo y contundente: la casa seguiría siendo de mi propiedad. Carla no tenía ningún derecho financiero sobre ella, según las pruebas presentadas. El impacto fue evidente. Carla abrió la boca, sorprendida, mientras su abogado le susurraba algo al oído. Ella hizo un gesto para callarlo, demasiado aturdida como para responder. Pero el juez aún no había terminado. Continuó dictando que, debido al uso no autorizado de los fondos matrimoniales, Carla estaba obligada a reembolsarme $23.750. Se podía escuchar el caer de un alfiler en la sala. El abogado de Carla se dejó caer en su silla, visiblemente derrotado. Carla parecía alguien a quien le habían quitado el aire de los pulmones. La narrativa cuidadosamente construida que había intentado imponer se había derrumbado de manera espectacular, dejándola con nada más que las consecuencias de sus actos. El fallo era definitivo. No habría apelaciones ni escapatorias legales. El juez cerró su carpeta y pronunció las palabras finales: la corte quedaba levantada. Me recosté en la silla mientras una ola de alivio me envolvía. Se había hecho justicia, y por primera vez en meses, sentí que podía respirar de nuevo. Al salir de la sala del tribunal, la tensión en el aire era palpable. El abogado de Carla ya estaba guardando su maletín, evitando el contacto visual con cualquiera. Carla lo seguía de cerca, con la cabeza gacha. Para alguien que había entrado en este proceso con la confianza de una estrella de reality show, ahora parecía completamente derrotada. Steve me dio una palmada en la espalda mientras caminábamos hacia la salida y dijo con una pequeña sonrisa que lo habíamos logrado. Asentí, agradecido por su trabajo. No solo me había defendido, sino que también había expuesto la verdad detrás de las manipulaciones de Carla. Al salir del tribunal, no pude evitar echarle un último vistazo. Seguía allí, con la mirada perdida en el suelo. Por un breve instante sentí una punzada de lástima, pero desapareció de inmediato. Ella había orquestado este caos y ahora enfrentaba las consecuencias. En los días siguientes, las repercusiones del fallo se hicieron evidentes. Carla recibió la orden de desalojar la casa en un plazo de 30 días y me aseguré de que la cumpliera. Intentó retrasarlo, alegando que necesitaba más tiempo para arreglar sus asuntos, pero no cedí. Le recordé que había tenido tiempo de sobra para prepararse mientras se dedicaba a presumir su aventura con Justin. A regañadientes, empacó sus cosas y se marchó. Verla irse aquel último día fue extrañamente satisfactorio. Cargó sus maletas de diseñador en un auto viejo que, al parecer, le había prestado una amiga y se fue sin siquiera despedirse. La casa, que antes estaba llena de tensión y resentimiento, de repente se sintió en paz. La situación financiera de Carla se desplomó rápidamente. Sin acceso a mis ingresos ni a los fondos matrimoniales que había estado drenando, tuvo que valerse por sí misma.
Intentó vender algunas de sus prendas y bolsos de diseñador, pero no fue suficiente para cubrir la deuda que tenía conmigo. Se corrió la voz de que estaba pidiendo dinero prestado a sus amigos, quienes pronto se cansaron de sus historias de víctima. En cuanto a Justin, desapareció por completo. No le devolvió las llamadas ni los mensajes. Una noche, unas 2 semanas después del fallo, Carla apareció en la casa sin previo aviso. Al abrir la puerta, la encontré ahí, con el cabello desordenado y los ojos cansados, lejos de su apariencia impecable de siempre. Parecía que no había dormido en días. Con la voz quebrada, dijo mi nombre en un susurro y me preguntó si podíamos hablar. Salí al exterior y cerré la puerta detrás de mí. Le pregunté qué quería. Dudó, retorciendo las manos, antes de decir que quería disculparse por todo. Admitió que había cometido errores, que Justin la había manipulado, que se dejó atrapar en una fantasía y arruinó todo. Sus palabras sonaban ensayadas, pero la desesperación en su mirada era genuina. No estaba allí por remordimiento sincero, sino porque no tenía a dónde más ir. Le respondí con calma, pero con firmeza, que no sabía qué esperaba que dijera. Le recordé que había tomado sus decisiones, eligió a Justin, eligió tratar de quitarme todo, y ahora estaba lidiando con las consecuencias. Sus ojos se llenaron de lágrimas y me preguntó si al menos podíamos ser civilizados, si tal vez podríamos empezar de nuevo, porque no le quedaba nada y se sentía perdida. La miré por un momento, sin sentir nada más que determinación. Le dije que le había dado todo, mi apoyo, mi confianza, mi amor, y que ella lo había tirado a la basura. No tenía derecho a volver y pedir una segunda oportunidad. Así no funcionaban las cosas. Carla se derrumbó en mi porche, sollozando, pero no me inmuté. Después de un instante, entré a la casa y cerré la puerta, dejándola afuera con sus arrepentimientos. Desde ese día, seguí adelante. Por lo que he escuchado, Carla sigue luchando por levantarse. Ha quemado puentes, perdido amigos y ahora enfrenta la realidad de sus propias elecciones. A veces, el karma no solo toca la puerta, la derriba. Y en el caso de Carla, la dejó con nada más que las consecuencias de sus actos. Hoy, miro hacia atrás y me doy cuenta de que este capítulo finalmente quedó cerrado. Aprendí que la verdad siempre sale a la luz y que la justicia, aunque tarde, llega. Esto fue todo, Reddit, gracias a todos por sus mensajes y por sus palabras, gracias a todos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal de YouTube para más historias como esta.